Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y ante todo quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica de crochet clásico y la forma es de cono. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 28 y por acá tengo un crochet Macusa 4. Empezamos. Hacemos una vueltita. Jalamos más acá y realizamos cadenas. Cadenas del crochet clásico. Vamos a hacer 21 centímetros de cadena. Yo continúo realizando la cadenita. Por acá ya realicé mis 21 centímetros de cadenita. Entonces ahora hacemos una cadenita para tomar altura y luego entramos en la siguiente realizando medios puntos o puntos bajos. Entramos acá al punto, deslizamos, tenemos acá 2 alambres y deslizamos nuevamente. Entramos, deslizamos, ahora los dos, entramos, deslizamos, deslizamos los dos. Así dejemos a lo largo de toda la cadenita. Hacemos nuestros medios puntos. Bueno, y acá ya realicé la fila de medios puntos sobre las cadenitas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es abrir los puntos para poder trabajar bien. Entonces entramos acá. Fíjense, es una cadenita y debajo de esta cadenita 2 alambres entramos. Luego acá, igual acá, buscamos la cadenita y abrimos. Luego nuevamente acá, la cadenita y abrimos. Así, abrimos todos nuestros puntos. Yo acá ya lo hice a lo largo de todos los medios puntos. Entonces volteamos nuestro tejido y realizamos lo mismo. Hacemos una cadenita para tomar altura y luego entramos en el siguiente punto tomando esta cadenita así completa, completo los dos alambres que forman la cadena y hacemos los medios puntos igual que anteriormente. Entramos, acá no tomé los dos, miren, tengo que tomar la cadenita completa, deslizamos y deslizamos nuevamente los dos. Acá se me cerró y a veces no lo vemos por acá, lo vemos por acá. Entonces lo abrimos y entramos, deslizamos y cerramos los dos alambres. Entramos nuevamente, deslizamos
y cerramos el punto. Bueno, así trabajamos las siguientes filas. Vamos a trabajar 4 filas de medios puntos. Ya hicimos una y nos queda hacer 3 más. Exactamente igual, sin aumentos. Medios puntos sin aumentos. Yo me quedo trabajando los medios puntos. Las 3 filas que me quedan. Aquí realizando los últimos puntos de la cuarta fila. Entonces, lo primero que hacemos es abrir nuestros puntos. Como siempre, siempre tenemos que abrir. Esta es una de las pocas desventajas que tiene el crochet de alambre, porque en el crochet de algodón o de hilo no hay necesidad de abrir puntos, ¿no? Pero acá sí. Bueno, acá están las 4 filas. Entonces ahora tenemos que dejar un alambre más o menos prudente de unos 20 centímetros, 30 centímetros y cortamos. Nos desligamos del carrete y pasamos acá para asegurar nuestro alambre. Y ahora nos toca costura. Tomamos una agujita, siempre que tenga la cabecita un poquito grande para que pase un alambre calibre 28. Y cerramos ahí pequeñito porque esto siempre hay fricción y podemos perder este pedazo. Ya no perderíamos todo, perdemos solamente este tramito. Entonces ahora vamos a coser. Esto va a ser una especie de cono, de lo más ancho a lo más delgado. Esa es más o menos la idea, ¿no? Pero si ustedes desean, pueden hacerlo acá más delgado y hacer solamente un tubito así, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacer un cono. La idea es que esta parte de acá, la parte de adelante, sea más holgada y esta un poquito más apretadita. La vamos a jalar un poco para hacerla disminuir, ¿no? Bueno, y acá tenemos nuestra aguja, entonces empezamos con la costura. Yo voy a empezar con este grosor de un centímetro y medio más o menos de diámetro. Entonces entramos acá y acá. Vamos a coser con las caras enfrentadas, así. Para que salga el relieve, ¿no? Para que tenga un relieve ahí. Luego no hacemos esto, sino por acá, para que continúen las caras enfrentadas. Siempre jalando este y este dejarlo así más o menos holgadito, ¿no? Este se jala, este se deja holgado para hacer el cono. Si ustedes pretenden hacer un tubito, no hay problema, no tienen que tener este detalle de jalar esto, ¿no? Lo hacen simplemente los dos con la misma presión. Y así cosemos todo
todo el largo de nuestro trabajo, tratando de que sean las puntadas pequeñas para que vayan juntas, para que no se abra el tejido. Siempre jalando esto. Así dando la vuelta, jalando esto, dejando holgado lo de acá. Haciendo pequeñas puntadas. Después podemos rectificar si es que hay algún vacío, ¿no? Pero lo ideal es que hagamos puntadas pequeñas. Y vamos viendo cómo queda. Vamos a abrir un poco esta. Queda este relieve. No sé si se ve. Queda relieve. Y va a quedar de forma así diagonal, ¿no? Porque vamos a ir bajando. Entonces continuamos. Siempre jalando esto y dejando holgado la parte más ancha, ¿no? Eso es un paso muy sencillo. Yo continúo avanzando un poco la labor. Bueno, acá ya avanzamos, ya dimos una vuelta entera. Empezamos acá y dimos toda la vuelta, trabajando de la misma manera. Ahora que estamos en la segunda vuelta, vamos a hacer lo mismo. O sea, esto que era presionado, ahora va a estar holgado y esto vamos a presionar. Vamos a ir jalando así para que esto sea más chico, ¿no? Y hacemos lo mismo. Enfrentamos las caras. Y acá cosemos de igual manera que anteriormente. Estamos repasando, no es nada nuevo. Y no hacer esto, ¿no? O sea, no atravesar el alambre. Porque si atravesamos acá el alambre, bajamos este relieve que queremos. Acá lo que tenemos que hacer es mantener, si atravesamos la aguja para acá, ahora tenemos que atravesarla para acá. No poner el alambre sobre relieve. No hacer esto, ¿no? No ponerlo sobre relieve porque lo achatamos. Lo que tenemos es que mantener este relieve y cada vez se nos hace más dificultoso porque cada vez esto es más pequeño. Pero acá estamos tratando de jalar esto para mantener el ritmo de hacerlo más pequeño, ¿no? Continuamos en lo mismo hasta el final. Solamente quería comentarles cómo seguimos, cómo avanzamos. Seguimos avanzando, dando puntadas, tratando que sean pequeñas. Pequeñas puntadas, siempre jalando esto, la tira que va por fuera. En caso de que querramos así como cono, como va a ser esto. Si fuera un tubito, normal, no tienen por qué ir jalando. Entonces yo continúo trabajando con mi costura.
acá haciendo las últimas puntadas de nuestro conito. Y ustedes saben, trabajando de la misma manera, jalando esta parte y esta parte, dejarla holgada. Aseguramos, de preferencia 2 veces. Y una de refuerzo. Y ya está bien asegurado esto. Sacamos nuestra agujita. Y cortamos el alambre. Y acá tenemos nuestro conito. Entonces tomamos un alambre calibre 20 o 18 y tomamos la medida de la circunferencia más un excedente para hacer un espiral por acá y uno pequeño por acá. Más o menos unos 20 centímetros. Siempre mejor pecar de exceso a que nos falte, ¿no? Entonces, esto lo reservamos y trabajamos con nuestro alambre. Tomamos una pinza circular y hacemos un pequeño espiral. Hacemos dos vueltitas iguales. Y luego sobre esta de acá vamos a hacer un pequeño espiral. Siempre acomodando nuestro alambre. Tomamos nuestra pinza para ayudarnos. Hacer nuestro pequeño espiral. Bueno, acá ya tenemos nuestra espiral y ahora nos toca otra vez volver a hacer el crochet. Voy a tomar la medida y quiero darle la curva más o menos. Acomodamos nuestro alambre para acomodarlo acá. Lo curvamos para acomodarlo acá, porque acá lo vamos a tejer. Entonces tomamos nuestro crochet, el mismo alambre y nuestro conito para hacer el acabado ya. Vamos a
hacer medios puntos, pero así, para acá, por dentro, de dentro para afuera. Recuerden que tenemos que poner acá nuestro alambre. Vamos a hacer medios puntos. Entramos, deslizamos con nuestro alambre ahí en el medio. Entramos en el otro punto, deslizamos y tejemos este punto, este medio punto. Luego así está. Esto poco a poco lo vamos acomodando. Lo he puesto para acá para poder trabajar mejor, pero ustedes saben que es acá. Esto tiene que quedar como en el centro acá, para que vaya ahí nuestra cita. Entonces seguimos tejiendo nuestros medios puntos. Yo continúo toda la circunferencia con nuestro alambre ahí. Acá ya avancé un poquito más, ya tengo más de la mitad de la circunferencia y quiero que lo vean por acá. Tenemos que acomodar nuestro acabado para que mantenga la forma de los relieves anteriores. ¿Ven? Entonces mantiene los relieves. Y otra cosa que me estaba olvidando, que esto tiene que ser antes de que termine la vuelta, porque si no, no voy a tener espacio. Recuerdan que hicimos 2 aritos acá al inicio. Tengo que sacar uno. Ese va a ser mi arito para poner mi asita. Lo tengo que abrir, lo tengo que levantar. Se levantaron los dos. Chato con la pinza. Y lo abro. Está. Esto arito. Para nuestra cita. Entonces yo continúo tejiendo la circunferencia. Con un poquito de dificultad porque no tengo mucho espacio, pero seguimos tejiendo. Acá ya terminé de tejer toda la circunferencia del cono. Entonces aseguramos cortamos nuestro alambre y aseguramos 2 veces. Una y 2 veces. 2. Cortamos el alambre que excede y acomodamos acá. Y ahora tenemos este alambrecito que es el final
de toda la circunferencia. Entonces, hacemos una pequeña espiral. Pequeñita nomás. Quede para atrás. Ahí está. Y ahora le colocamos el brillantito acá al extremo. Y ahora nos queda ponerle la cita. Bueno, y así queda concluido nuestro trabajo realizado con la técnica de crochet clásico en forma de cono. Quería comentarles también que el único fin de la espiral acá realizado en el centro de nuestro trabajo es con la única finalidad de que nuestra cita quede bien posicionada acá en nuestro cono. Espero que les guste y les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.